Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Urien, soy narrador de historias, soy contador de cuentos en directo, cuento historias, me gano la vida contando historias en escenarios, contando en bibliotecas, contando para niños, contando para adultos, contando para todo tipo de público, sobre todo historia popular, también historia moderna, y he actuado en toda España, también he estado en Latinoamérica, he estado en Marruecos, he estado en Italia, he estado en Francia, y he estado en muchos lugares contando historias de viva voz, y soy un investigador de las historias. Este es un vídeo para el curso de Mónica Galán, el método Bravo, donde vamos a hablar de las historias, precisamente, del storytelling. Que esto os lo habrán dicho, y os lo dirá Mónica, y os lo dirá mucha gente, tenéis que contar historias. No es que sea moderno, siempre se ha hecho así, y la ficción es el arma más poderosa que ha creado el Homo sapiens. Esto lo decía Yuval Harari en el libro Sapiens, lo cuenta cómo estamos prehechos de alguna manera para contar historias y también para escucharlas, también para dejarnos llevar por ellas, porque gracias a las historias y gracias a la ficción se puede elaborar una cooperación de un grado mucho mayor. Por eso las historias son muy importantes, tanto en la empresa, en la vida cotidiana, las podéis usar para cualquier cosa, pero hay que hacerlo bien. No vale que a uno le digan, cuenta una historia y ya, pero ¿cómo lo hago? Que me podéis preguntar, ¿cómo lo hago? ¿En qué consiste una historia? Bueno, pues para eso estoy yo, para explicaros cómo podéis hacer para contar una historia de mejor manera. Lo primero que nos vamos a preguntar es en qué consiste una historia, ¿qué es una historia? Si dijéramos, por ejemplo, imaginad que tenemos un vecino que se llama Don Macbeth y un día salimos al rellano y le vemos apuñalando a su amigo Duncan. ¿Eso es una historia? No, no es una historia, eso es la realidad. Para que sea una historia, alguien nos lo tiene que contar. Entonces se convierte en una historia. Es decir, que de alguna manera cuando nos cuentan una historia tenemos que vivir como si la historia nosotros la estuviéramos recibiendo de primera mano. Esta es la manera que tenemos para contar una historia, ese es el lenguaje de las historias. Segunda cosa, para contar una historia bien, necesitamos la atención de la otra persona, necesitamos que la otra persona participe. Si la otra persona no participa, no hay historia, hay balbuceo. La historia es una comunicación que se hace con el otro, para el otro y entre los dos. Aunque tú cuentes y la otra persona no diga nada, aún así, esa persona tiene que aceptar la historia. Primero con la atención, nos tiene que prestar atención. Y segundo, con la credibilidad. Tenemos que tener credibilidad para que la persona dé crédito a lo que estamos contando, dentro del juego que estamos planteando, que es contar una historia, para que se pueda establecer, si no nos escuchará, luego perderá la atención, luego pondrá una barrera y no podremos crear ese elemento entre dos que es una historia. Así que necesitamos, para contar bien una historia, necesitamos atender a esas tres razones. Una, el lenguaje de las historias. Dos, la credibilidad. Y tres, la atención. Para conseguirlo, podemos desarrollar una serie de estrategias. Yo he desarrollado un libro que estará pronto disponible, que se llama El arte de contar bien una historia, con 101 estrategias para poder hacer esto. Y yo en mi libro las he separado en tres aspectos que son importantes para el narrador de cuentos, el narrador de historias, para el storytelling. La primera, recursos o estrategias que están referidas a la historia en sí misma, al qué cuento y al cómo lo cuento, pero dentro del argumento. La segunda, estrategias que tienen que ver con lo poético o lo humorístico. Y la tercera, estrategias que tienen que ver con el aquí y ahora, con el momento de contar. El primer tipo de estrategia del que vamos a hablar se refiere a la composición de la historia. Hay un cuento en el Decamerón que habla de un muchacho que va con una chica y que van caminando y el muchacho le dice a la chica: te voy a contar una historia para que el camino se te haga más breve y al caballo de mi historia verás cómo el camino se hace raudo y se hace veloz. Y cuenta de Giovanni Boccaccio en esta historia que el muchacho empezó a contar pero se enredó tanto, se lió tantísimo, iba de un lado para otro, se perdía el hilo, volvía, no venía, que en un momento dado la chica le dijo para, que quiero bajarme de este caballo que no tiene buen trote y con este no voy a llegar a ningún lado. Las historias a veces son una cosa tan grande que nos enredamos nosotros solos a la hora de contar. No es necesario, póntelo fácil, póntelo sencillo, organiza la historia previamente a contarla. ¿Y cómo la organizo?
Pues de la manera más natural que tenemos para organizar las historias. Las historias al final son un elemento muy parecido a los sistemas físicos, a las cosas que encontramos en la naturaleza. Y en la física aparecen lo que se llaman sistemas dinámicos. Hay un sistema, el sistema está estable, y ese sistema estable va recibiendo perturbaciones. No es que esté quieto, es que está estable. Es decir, las perturbaciones que aparecen, igual que aparecen, se van. Y así el sistema se puede mantener ¿cuánto tiempo? De manera indefinida, de manera infinita. Un día va a aparecer una perturbación que es más grande, que es significativa, tan grande que va a provocar que el sistema se desestabilice y salga de esa estabilidad que tiene para entrar en otra estabilidad diferente, en una irreversibilidad. Y ahí el sistema va a adquirir otra estabilidad diferente hasta que aparezca otra perturbación significativa. Eso es una historia. Ilya Prigogine, premio Nobel de Química, dice que la naturaleza ha dejado de ser geometría para revelarse narración en el momento del descubrimiento de las grandes cantidades de irreversibilidad en la que vivimos. Lo único que tenemos que hacer es imitar a la naturaleza cuando contamos una historia. Y para eso nos vamos a ayudar de nuestra herramienta básica, que va a ser la estructura básica. ¿Qué es una estructura básica? Ese patrón de naturaleza. En lugar de un sistema estable, lo vamos a llamar statu quo. El statu quo es el momento en que todo está quieto. Todo está quieto. La historia está quieta, el infinito está pasando ahí, nada lo mueve, hay cosas que lo perturban, pero el statu quo se come la perturbación y ahí sigue. Érase una vez, es la herramienta que vamos a usar, érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, que tenía una caperuza roja, que vivía con su madre en una casa junto al bosque. Si os fijáis, he utilizado siempre un tiempo verbal, el pretérito imperfecto. Ese continuo da esa sensación de eternidad. También podría usar un presente, pero póntelo fácil de momento. Usa un pretérito imperfecto. Érase una vez un colegio de magos donde estaban todos los niños y allí vivían todos juntos con los profesores. Érase una vez una pareja de reyes que no tenían hijos. Érase una vez, érase una vez, érase una vez. Ese érase una vez es el statu quo. Como os decía, en la naturaleza aparecerán pequeñas perturbaciones. No nos interesa ninguna, solo nos interesa la significativa. Se llama incidente desencadenante y lo vamos a presentar como un día o de repente. Un día la abuela enfermó. Un día una niña nació. Un día un niño nació. Un día un padre enfermó. ¿Veis? Es un momento. ¡Pa! Eso es el incidente desencadenante. En un momento algo sucede. Puede ser en un momento si es un incidente desencadenante de este tipo, o puede ser un incidente desencadenante complejo, que vayan con pequeños momentos que van en progresión. De las dos maneras nos vale. Pero todas las historias tienen esto. Tienen por un lado el statu quo, por otro lado el incidente desencadenante que va a provocar un cambio de estabilidad, que la historia vaya a otro lugar, a una estabilidad diferente, mediante una irreversibilidad, un movimiento irreversible. El incidente desencadenante provoca un movimiento irreversible, las cosas van a ser diferentes para siempre. Érase una vez, en una ciudad llamada Verona, en Italia, dos familias enfrentadas. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Esas dos familias están enfrentadas hasta que un día el hijo de una de las familias, un muchacho que se llama Romeo, consigue enterarse de la fiesta en casa de los Capuleto y va disfrazado a la fiesta. Cuando va disfrazado a la fiesta ve a Julieta, ambos se besan, se enamoran y cuando se han enamorado, que lo sabemos en la escena del balcón, la cosa no tiene vuelta atrás. Es una estabilidad nueva que no puede ir hacia atrás, solo puede ir hacia adelante o resolverse. De manera que cuando tengáis que contar una historia, tratad de llevarla a este nivel estructural. Y cuando tengáis este nivel estructural, construid sobre ella. Esto hará que tengáis orden, eso hará que tengáis una estructura fija, firme, clara y os permitirá mucha libertad a la hora de contar. En el siguiente nivel, lo que vamos a estudiar y el siguiente consejo que os quiero dar para contar bien una historia y para que las historias sean magnéticas y tengáis atención y tengáis credibilidad, es que utilicéis
un lenguaje emocional. Y ahora vamos a ver en qué consiste eso de la manera más fácil. No se trata de hablar de sentimientos, se trata de conseguir un lenguaje que se salte la parte lógica del cerebro en un primer momento. El cerebro tiene una parte lógica y tiene una parte emocional. Nuestro cerebro está preparado para que lo primero que reciba, si puede, sea la parte lógica, sobre todo a nivel de lenguaje. Si la parte lógica lo entiende, no pasa al otro lugar, se queda ahí. Tenemos que conseguir salvar esa barrera, salvar la parte lógica para llegar a la parte emocional, para que luego vuelva a llegar a la parte lógica. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Hay muchas maneras, pero la primera, la principal, la más importante de todas, es utilizar lo que vamos a llamar un lenguaje mostrado. ¿En qué consiste el lenguaje mostrado? Bien, os decía cuando estábamos en la introducción que de lo que se trataba en las historias era de conseguir que el espectador tenga una sensación como si se lo pudiera estar viviendo en ese momento. Cuando nosotros vivimos una cosa, entra por la parte no lógica, más que emocional, no lógica del cerebro, la parte irracional. Nosotros recibimos la información, eso nos va a provocar una emoción y luego va a ir a la parte lógica. Con las palabras podemos conseguir esto utilizando el lenguaje mostrado. El lenguaje mostrado es un lenguaje no filtrado, no procesado, es decir, utilizar palabras que permitan al espectador vivir la cosa como si la estuviera viendo. Lo mágico de esto, lo que han estudiado los científicos, es que si yo utilizo ese tipo de palabras, en nuestro cerebro no solo se iluminan las áreas que corresponden al lenguaje y a la comprensión del lenguaje, sino que se iluminan las partes referidas al sentido que estamos utilizando. Así, si yo digo la palabra azul, a ti, que me estás escuchando esto, no solo se te ilumina la parte de la comprensión lectora, sino esa parte del cerebro que está relacionada con la vista. Si yo digo la palabra rancio, se irá al olor. Si yo digo la palabra suave, se irá al tacto. Y si yo digo la palabra estridente, se irá al oído. Y tendréis esa sensación por un momento. Por eso, cuando alguien te cuenta una historia, por ejemplo, de alguien que, por decirlo así, se ha pillado con una cremallera en algún lugar, en el lugar que sea, nosotros podemos llegar a sentir incluso lo que siente esa persona, un poco, una versión corta, evidentemente, pero le decimos calla, 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 porque yo lo estoy sintiendo, y eso se está haciendo solo con las palabras adecuadas, con el lenguaje de las historias, con el lenguaje emocional. Así que, para contar una historia debemos utilizar el lenguaje mostrado, que es un lenguaje que sea perceptible directamente por los sentidos. Por ejemplo, si decimos María llora, eso es lenguaje mostrado, eso es perceptible por los sentidos. Si decimos María está triste, es un lenguaje explicado, porque María no tiene un cartel que dice estoy triste. Si lo tuviera un cartel que dice estoy triste, yo podría decir María tiene un cartel que dice estoy triste. Pero lo que ha pasado cuando yo he dicho que María está triste es que yo he visto a María y la he visto de una determinada manera y eso lo he procesado en mi cabeza y lo he convertido en un final. Está triste. Eso es explicado. ¿Qué diferencia hay entre el lenguaje explicado y mostrado a nivel de consecuencia? ¿Qué consecuencias tiene utilizar uno o utilizar otro? Bien, el lenguaje mostrado es un lenguaje indiscutible. O sea, María llora, es que llora. No puedo discutir eso. María llora, es un hecho. Es interpretable. Es decir, María llora, pero puede llorar por alegría, puede llorar por pena, y eso es interpretable y eso lo hace la otra persona. El lenguaje explicado, sin embargo, es un lenguaje, si el mostrado es indiscutible, el explicado es discutible. María llora es indiscutible, es un hecho, pero María está triste, me pueden decir porque tú lo digas. Si uno es interpretable, María llora es interpretable, María está triste ya es interpretado, con lo cual no es interpretable, una cosa no se puede interpretar dos veces. Y por otro lado es intolerante en el sentido de que chocan. Yo digo, María está triste, y tú dices, María no está triste, ¡pa! Chocan las dos cosas. Y hay otro elemento más, que quizás es el más importante del lenguaje mostrado, es fértil. El lenguaje mostrado es fértil. Una cosa puede llevar a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Y sin embargo, el lenguaje explicado acaba en sí mismo, acaba en lo suyo. Si yo digo, Juan se echó a reír, ¿qué pudo pasar después? Pues que se cayó de la silla, que se le saltó una muela, que se puso a llorar, que contagió a todo el mundo. Pero si digo Juan se puso contento,
de ahí no puedo extraer nada. Por eso es mucho más interesante que utilicéis el lenguaje mostrado para contar historias. Podéis usar, de hecho se usa de vez en cuando, el lenguaje explicado, pero tened cuidado con esto. Tendemos, sobre todo los que estamos en el mundo académico, a usar el lenguaje abstracto, el explicado. Es peor, en el sentido de que es menos emocional, en el sentido de que no es interpretable y deja a la otra persona fuera de lo que estamos contando. La tercera estrategia que os quiero contar, después de pasar por lo que es la estructura básica y por el lenguaje de las historias, que os decía que es muy importante, está referida a la puesta en escena, al momento de contar, al aquí y ahora. En el momento en que os ponéis delante del público, sea un público de una persona, sea un público de 10 personas o sea un enorme auditorio, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para contar? ¿Qué consejo os puedo dar? ¿Qué camino puedo abriros para que vuestras historias sean orgánicas, sean naturales, sean eléctricas, sean imantantes, que la gente os escuche y que incluso le dé igual lo que esté escuchando, que quiera seguir escuchándoos porque emocionalmente les estáis tocando el corazón? Eso va a depender mucho del momento en el que contáis. Todo lo anterior lo podéis preparar antes, todo lo anterior es previsible, podéis tener una estructura y sobre esa estructura podéis tener unas palabras y podéis tener unos elementos que sabéis que son fijos, pero lo que voy a contaros ahora solo lo vais a aprender haciéndolo, solo lo vais a aprender trabajando, solo lo vais a aprender contando una vez y otra vez y otra vez. Desde mi punto de vista, la narración, el storytelling aquí y ahora, en vivo, como no tiene nada más que la palabra, la voz, que la cercanía, eso es lo que hay que potenciar. Porque ese es el arma que tenemos. La película tiene otras armas, el teatro tiene otras armas, la música tiene otras armas, pero el arma que tenemos nosotros cuando contamos una historia de viva voz es la cercanía. Con lo cual, es necesario que potenciemos esa cercanía, que eliminemos las barreras entre el interlocutor y nosotros. Cuantas más barreras seamos capaces de eliminar, más cerca estaremos del interlocutor y más le llegaremos. ¿Y qué barreras existen? Pues, por ejemplo, una barrera que existe es la memorización de la historia. A no ser que seas un actor consumado, una actriz grandiosa, a no ser que tengas mucha capacidad para utilizar un texto y llevarlo a tu terreno y hacerlo orgánico, es mucho mejor que te permitas libertad a la hora de contar. Y aunque fueras un actor consumado, también sería bueno que hicieras esto, porque el lenguaje espontáneo da la sensación de que te estoy hablando a ti, de que te estoy hablando aquí. Eso lo podéis experimentar vosotros mismos en cuanto estáis escuchando a alguien que os cuenta una milonga que la tiene súper memorizada. Te está contando una historia, puede que la historia sea buena, pero tú estás a kilómetros de distancia, porque las barreras están elevadas al máximo nivel. ¿Qué sugiero? ¿Cuál es la estrategia que yo os recomiendo? Utilizar una no memorización del cuento y una memorización de la estructura de la que estábamos hablando antes. Es decir, una cosa híbrida. Memorizas la forma. Tienes fijo lo que quieres contar. Tú sabes cuál es tu statu quo, tu incidente y cuál es tu final, tu reversibilidad y tu final. Tú sabes qué tipo de palabras, algunas palabras que vayas a utilizar que sean clave. Pero todo lo demás permite que sea libre, permite que sea fluido, permite que sea un aquí ahora, permítete utilizar elementos que están en ese momento, permítete hacer una alusión directamente a la persona o las personas a la que les estás contando la historia, que ellos tengan la sensación de que esa historia es para ellos, es exclusivamente para ellos y que en otro lugar sería totalmente diferente. El lenguaje hablado es diferente del lenguaje escrito. También pensad esto. Esa es la forma en la que nosotros podemos realizar esta estrategia. Si escribimos la historia, vamos a ir al lenguaje escrito. Hay idiomas, como por ejemplo el árabe, que es que tiene dos idiomas, dos lenguas diferentes. Está por un lado el lenguaje escrito y el lenguaje hablado, y no tiene nada que ver. Y en nuestro idioma, español, también sucede lo mismo, aunque no sea formal, pero no utilizamos las mismas maneras de hablar cuando estamos en lo oral que cuando estamos en lo escrito. En lo escrito siempre nos complicamos más, buscamos palabras que dan más vueltas unas a otras, buscamos estructuras sintácticas que son mucho más largas, y en lo oral no. En lo oral somos más breves, a veces tenemos repeticiones, utilizamos el cuerpo para contar y para decir cosas. Así que, para no tener que memorizar una historia, para no memorizarla, pero fijarla, lo que debemos hacer es, en lugar de escribirla, contarla muchas veces.
contársela a nuestra pareja, contársela a nuestros amigos, contársela a cualquiera que encontremos, intentar aprovechar cualquier momento para colar la historia, contarla, y poco a poco veréis cómo la historia, como en un trayito, en un trillito, en un camino, se va haciendo a sí misma. Una vez que la tengamos fijada en lo oral, entonces la podemos escribir. Pero hasta que no la tengáis fijada, permitíos que la historia esté viva y que la historia esté en el aire, que sea un pájaro que va volando delante de la gente. Si conseguís hacer esto, conseguiréis una conexión emocional con el espectador, con el otro, que va a ser tan humana y tan fuerte que va a dar incluso igual lo que contéis. La gente os va a escuchar. Nada más, no os quería contar nada más que estas 3 estrategias breves, directas y concisas para que las vayáis pensando y para que las podáis poner en práctica inmediatamente. Habéis de saber que las historias es algo que está con nosotros desde que adquirimos el lenguaje. Es muy probable que el lenguaje y la capacidad de contar historias se adquieran casi a la vez. Y es muy probable que el lenguaje se desarrolle precisamente para contar. Como decía Harari, lo vuelvo a recordar, la ficción ha sido el gran arma y el gran secreto del Homo sapiens para crear grandes cooperaciones a través de la imaginación, la ficción, a través de los mitos, y eso es lo que nos ha permitido ser la especie que somos y alcanzar lo que él llama el Homo Deus, el contar historias. Estamos programados para contar y también estamos programados para escuchar. A todo el mundo le gusta escuchar una historia, todo el mundo está esperando que le cuenten una historia. Recordad que la historia es un elemento emocional, no solamente lógico. No se trata solamente de trasladar información, sino de generar emociones en el otro. Hay muchas más estrategias, hay muchas más cosas, quizá en otro momento os pueda enseñar más, os pueda llevar a otro terreno, pero con estas 3, si empezáis a trabajarlas desde ya, vais a ver que vuestra capacidad para contar historias mejora enormemente. Pensad siempre que todo tiene un desarrollo y pensad siempre que las historias al final nos acompañan, nos envuelven y que tenéis todo un universo para desarrollaros en este arte tan hermoso y en esta herramienta tan hermosa en la que consiste la narración de historias, el storytelling. Podéis introducirlo dentro de todo lo que os enseña Mónica, todo lo que os enseñan el resto de profesores de este curso, lo metéis en medio de cualquier cosa. Cuando contáis un ejemplo, cuando estáis en un discurso, metéis ahí dentro una historia y eso va a funcionar muy bien. Seguid las reglas que os digo, seguid ese caminito de baldosas amarillas y yo os garantizo que encontraréis un oasis, un tesoro, donde no solo vosotros, sino todos los demás vais a disfrutar mucho. Contar historias se aprende contando. Lo que yo os he dicho, las estrategias que os he dicho, solo son pequeñas pistas que dibujan un camino que podéis hacer y que debéis hacer. Pero solo contando, solo poniéndose a contar, solo buscando las palabras, solo encontrando las historias, solo queriendo organizar las historias, vais a aprender realmente cómo es contar un cuento. Eso sí, cuando lo contéis y veáis la reacción de las otras personas al escucharlo, no querréis abandonarlo nunca más.